estaban hablando, no me ha llegado ningún mensaje, ninguna paloma y tampoco nadie me ha venido a decir nada. Muy bien. Lo que sí, y no voy a dar nombres, un parlamentario me dijo que conocía con nombres exactos quién eran las personas, o por lo menos una de las personas que no se había vacunado. Ahora, continuando en el tema de la acusación constitucional, mira, si hablamos de jornadas maratónicas en el Congreso, yo creo que esta va a quedar dentro del ranking, junto también con la ley de presupuestos que se va a venir y que también lo más probable es que sea una jornada bastante extensa. Pero esta tiene la particularidad en que un parlamentario es el que debe, en buen chileno, aguantar toda la acusación, hablar, hasta que llegue el diputado Giorgio Jackson, eso ya pasada las 12 de la noche, cuando termine su cuarentena preventiva. Y hablamos del diputado Jaime Naranjo, que ha estado desde un poco más allá de las 10 de la mañana exponiendo parte de la acusación constitucional, o exponiendo y defendiendo la acusación constitucional. Son, ojo, 1.300 páginas. Yo hacía como un raconto atrás y yo pensaba, ¿cuánto en mi vida he leído 1.300 páginas en un día? Nunca. ¿Cuándo lo voy a leer? Tampoco, nunca. Pero el diputado Jaime Naranjo lo está haciendo, sacando las aproximaciones, y vamos en un tercio de esta acusación constitucional. Se espera que pasada la 1, 2 de la mañana sea el momento en que llegue el diputado Giorgio Jackson, porque él se encuentra en cuarentena preventiva, tengo entendido, y no sé si alguien me lo puede ratificar, en Santiago. Entonces de ahí, cuando sea a las 12 de la noche, él debe movilizarse hacia acá. Son 1.300 páginas, han habido momentos de interrupciones, como por ejemplo cuando había falta de quórum, que hasta ahora, cuando son las 4:30 de la tarde, ha habido 3 veces en que el diputado Jaime Naranjo ha dicho que hay falta de quórum. ¿Qué pasa si es que hay falta de quórum? ¿Qué pasa si es que no hay un tercio de los parlamentarios? Pues bien, la sesión no puede continuar. Eso ha pasado 3 veces, y ahí hemos visto a algunos parlamentarios que han ingresado a la sala para hacer el cupo del tercio de los diputadas y diputados y que la sesión pueda seguir continuando. También a primera hora el diputado Jaime Naranjo se sorprendió del nombre del presidente de la República, ya que tiene 3 nombres. De hecho, en eso se gastó aproximadamente 2 minutos contando los nombres del presidente de la República, Sebastián Piñera. Y como dato, hace muy pocos minutos, justo cuando estábamos hablando con el diputado Andrés Celis, también el diputado Jaime Naranjo salió, tuvo que ir al baño, se pudo hacer un receso de 15 minutos, y en ese intertanto también el diputado y doctor Juan Luis Castro fue a observarlo, fue a atenderlo. Eso era una conversación previa que ya tenían establecida, en el cual, cuando existiera un receso, el diputado Castro iba a ver cómo estaba el estado de salud del diputado Naranjo. Pues bien, conversamos también con el diputado Castro, nos dijo que se encontraba bien, su presión estaba bien, su nivel de estrés estaba bien, y se le recomendó consumir harto líquido y también harto cereal. Líquido y cereal, entonces, para esta maratónica jornada. ¿El receso de ahora tiene relación con eso que tú nos planteas, entonces, Martínez, lo que está pasando ahora que está en el receso? No, o sea, el receso, valga la redundancia, ya terminó, el receso ya no existe. De hecho, estoy justo aquí en diagonal a las pantallas del Congreso y estoy viendo que el diputado Naranjo está sesionando nuevamente. Y hay otro asunto bastante interesante. Yo no sé si ustedes pueden ver, o si en algún momento se va a mostrar en pantalla, el cuadro donde sale el diputado Naranjo. Pues no, ese cuadro tiene silla a la derecha, tiene silla a la izquierda, tiene también, se ven unas sillas en la parte superior, y se alcanzan a ver 2 parlamentarios en la parte inferior. Pues bien, durante todo el día han ido haciendo una especie de gincana, se han ido cambiando los parlamentarios. De hecho, en la mañana estaba Carmen Gers, también estaba Marisela Santibáñez. Después, durante la tarde, el puesto de Carmen Gers lo tuvo la diputada Camila Vallejos, también estuvo la diputada Carol Cariola, el diputado Diego Ibáñez. Se han ido turnando los diputados que han estado alrededor también del parlamentario Jaime Naranjo. Uno, pareciera ser para mostrarle un poco de apoyo, y segundo, también pensando en que todo el día va a estar ese tiro de cámara en la página de la Cámara de Diputados y vamos a estar observando finalmente qué va a pasar. No parece ser tampoco una mala vitrina justo en época de elecciones. Y otro punto bastante interesante es que conversamos también con la diputada Maya Fernández de varios temas, y también le preguntamos cómo están ayudando al diputado Naranjo en este momento, y nos decía, yo por lo menos le traje mentitas para la garganta, le he dado agüita, le hemos estado sirviendo agua en el vaso, cosa que no se deshidrate y cosa también que la garganta aguante. La pregunta del millón será, ¿aguantará hasta las 12 de la noche? ¿Qué pasa? Es que ahí está el problema, Martín. ¿Le pasa algo al diputado Naranjo?
Yo tengo entendido que puede hacer un receso también cada cierto tiempo para poder cambiarse la mascarilla y lo ha hecho. Puede cada cierto rato, porque uno hablando constantemente se humedece, entonces puede cambiarse la mascarilla cada ciertos minutos y ahí hace un receso. Pero acá hay otro punto, que es finalmente cuando termina la cuarentena de Giorgio Jackson. Esta es una estrategia, y quiero analizarla con ustedes, muy polémica, ha dado para mucho, pero algunos dicen que la cuarentena del diputado Giorgio Jackson no terminaría hoy día a las 12 de la noche, sino que mañana martes a las 12 de la noche. De ser así, esta estrategia del diputado Naranjo se caería absolutamente. Ese es el argumento que está escribiendo hoy día en la mañana el diputado Coloma, que ya lo había dicho también en unos diarios el día anterior, que efectivamente probablemente el diputado Jackson no va a estar, o sea, cumple en estricto rigor su cuarentena el día de mañana y no hoy día en la noche a las 12. O sea, quiere decir que el diputado Naranjo... Lo dijo el diputado Coloma hoy día cuando se inició. Sí, pues en la mañana, lo dijo tempranito. Entonces quiere decir que el diputado Naranjo va a estar hablando no 12 horas ni 13, sino que 24. No sé no sé qué va a pasar con la operación Lázaro, pero probablemente la operación Lázaro va a tener que hacer 28 horas. O sea, no, pero mira, el diputado Coloma solicitó a la Seremi que se pronunciara respecto a este número de días de cuarentena del diputado Jackson. No sé si se habrá acogido o no se habrá acogido esta solicitud. El que sí se refirió a este tema fue precisamente el exministro de Salud y candidato a senador por la región metropolitana, el Jaime Mañalich. Vamos a ver sus declaraciones y comentarios. Quiero hacer la siguiente precisión. El candidato Gabriel Boric se contagió con la variante Delta de coronavirus y eso significa que todas las personas que estuvieron en contacto estrecho con él deben hacer una cuarentena de 7 días. En el caso particular del diputado Giorgio Jackson, él estuvo el día martes de la semana pasada a las 20 horas con el candidato Boric. Eso significa que la cuarentena del diputado Jackson no termina mañana a las 0 horas, sino que termina mañana martes a las 20 horas y tiene que hacerse un examen de antígeno antes de presentarse en la Cámara de Diputados. Hagamos las cosas bien, por favor. Ahí está el candidato a senador Jaime Mañalich. Entonces, según la visión de Jaime Mañalich, la cuarentena del diputado Jackson no termina a las 12 de la noche, sino que termina mañana martes a las 8 de la noche, lo que imposibilitaría su intervención en el Parlamento. La votación. La votación. Así es. La pregunta es si los plazos son de días completos o de días hábiles. Si los 7 días comienzan de hora a hora. ¿De hora a hora o se cumplen a las 12 de la noche como lo están postulando las personas? Esa es la gran pregunta. Y además, ¿quién fiscaliza esto? Cuando lo planteó el diputado Coloma, cuando se abrió la sesión hoy día, que se plantearon otras inquietudes, se ofició a la Seremía para que entregara un pronunciamiento. Precisara exactamente de qué se trataba, y también entiendo que cuando se definió esta estrategia legislativa de lo que en Estados Unidos llaman filibusteo, se hizo la consulta respectiva, sino para qué someterse a esta situación que es bastante ingrata. Ahora, me llama la atención lo que plantea el candidato a senador Mañalich respecto de que las cosas se tienen que hacer bien. Su eslogan, claro. Porque creo que efectivamente, particularmente otro parlamentario, y normalmente son duplas preestablecidas al momento de iniciar el periodo, para que ese otro parlamentario que sí está presente en el país y sí está en condiciones de votar, no lo haga. Y eso tiene un sentido que es profundamente republicano y democrático, y es que cualquier impedimento para un parlamentario no perjudique a sus representados. Claro. Los representados tienen que tener voz en el Parlamento, si los parlamentarios no se mandan solos. Están ahí en virtud de la votación que la soberanía popular les entregó. Exacto. Entonces, hacer bien las cosas en primer lugar es respetar eso. Y entiendo yo, lo que se está tratando de hacer. Se intentaron otros caminos. Si esto no fue un payaseo porque el diputado Naranjo le dieron ganas de hablar 15 horas seguidas. A mí a esta altura me parece francamente un mártir de la democracia. Y me parece muy curioso estar en cadena nacional sabiendo si va o no va al baño. Yo creo que es una situación ingrata para todos y todas, para el público, para los parlamentarios, para todo el mundo. Pero se está votando algo muy importante, que es una acusación constitucional contra el presidente de la República por graves perjuicios a el honor de la nación. Claro. Y eso se tiene que votar bien.
como dice Mañalich. Y votar bien es respetar los quórum que la soberanía popular dio. Se le pidió a la mesa que pusiera en tabla primero la ratificación de la extensión del estado de emergencia constitucional en el Gualmapu. Y la mesa no quiso hacerlo. Y no quiso hacerlo porque no quiso que las cosas se hicieran bien, ¿no? O sea, ahí estuvo el primer impedimento. También se planteó la posibilidad de hacer una ley corta para que se pudiera reponer algo de voto tan telemático, sentido común como es el voto telemático. Si la pandemia sigue existiendo, sí, los parlamentarios se van a seguir enfermando, vamos a seguir en distintas fases paso a paso, etcétera. Entonces eso nunca debió dejar de funcionar. Sí. ¿Y una patita Entonces, más? Se trató de hacer bien. Y lo que se está haciendo hoy día, que obviamente no es el ideal, es hacer lo mejor que se pueda para respetar la soberanía popular. Exacto. Si es algo tan simple como eso, a mí me parece que no es bueno ridiculizarlo. No, y sabes que una patita más que le falta a la llana de toda la parte, todas las cosas que ha contado, el imputado en este caso, la persona a la cual se le está acusando, rechazó su uso de hacer uso de la cuestión previa. El abogado decidió no dar lugar a la cuestión previa. ¿Para qué? Porque eso era un alegato que por lo menos le iba a tomar entre 5 a 6 horas más y que iba a retrasar más la cuestión todavía, que ayudaría a que Naranjo no estuviera leyendo durante 24 horas. Básicamente el abogado dijo, como falta quórum, vamos al tiro, renuncio a mi derecho a hablar, básicamente votemos al tiro. Y la mesa también podría haber convocado a la cita para la tarde, para las 3, 4, 5 de la tarde. Tomó alevosamente la decisión de convocarla para la mañana. O sea, en definitiva, varios actores de la política chilena se han no confabulado, pero sí han fraguado que lleguemos a esta ridiculez de lo que la gente está viendo hoy en día en pantalla, que un diputado, para hacer uso ejercicio de la democracia, tiene que estar alegando, hablando durante 24 horas para ver si se dan los plazos para que pueda comparecer un diputado a votar. Pero sabes que no es tan ridículo, porque fíjate que hay una cuestión en el argumento de Jaime Naranjo cuando empezó a leer, porque está leyendo la acusación completa, que son más de 1.300 páginas. Dice, para que los diputados y diputadas conozcan el fondo de esta acusación. Porque yo quiero recordar una cosa, cuando se votó la acusación constitucional en contra de Yarna Proboste, con el tiempo, muchos diputados y diputadas que votaron a favor decían, nosotros nos arrepentimos porque además votamos sin saber lo que estábamos votando. Votamos solamente por una cuestión política. O sea, si hablamos de cómo se llama Operaciones Lázaro, recuerden al diputado Enrique Stay, que llegó en camilla, en una operación que además la generó el entonces presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Lo trajeron de Temuco en un avión y en camilla en una ambulancia hasta el Congreso para que pudiera votar también. Pero es que eso es impresentable. Pero con el tiempo se sabía que muchos de los diputados y diputadas habían votado esa acusación constitucional. Pero es que eso es impresentable, porque eso quiere decir que tenemos que leer, hacer la pega en el Congreso. ¿Crees realmente que alguien ha escuchado o ha retenido algo de las 5 horas que lleva leyendo el diputado? Pero lo que voy yo es que él lo manifiesta, dice, yo quiero que los diputados y diputadas que están acá lo escuchen. Es que eso es dejar de manifiesto la inoperancia del sistema, entonces, porque ¿cómo tú les vas a tener que estar asegurando? Les voy a leer a todos porque sé que ustedes no lo leen en su casa, así que yo se los voy a leer para que hagan bien la pega. Estoy defendiendo el discurso como Fidel Castro que está haciendo. Es que eso es peor todavía, por eso que digo que eso es parte de la ridiculez que estamos viendo hoy día, porque dar esa justificación para leer la acusación, como sé que ustedes, colegas, no la leen, yo se las voy a leer ahora, es peor todavía, es impresentable. Es como que yo les diga ahora, oye, les voy a leer la pauta ahora del programa, cosa que después sepamos de lo que vamos a tratar hoy día. Partimos de la base que tú la estudias, que tú sabes de qué vas a hablar, partimos de la base que por eso están pagando el dinero que te pagan, po. O sea, venir y hacerlo exprofeso y decirle a todo el mundo, te voy a leer la acusación porque sé que tú no lo haces, me parece que ya es mandar a nivel menos cero. Mira, a propósito de esta serie de martingalas que estaba hablando Yarna antes, efectivamente, la mesa tampoco se ha comportado a la altura, los diputados y diputadas tampoco se han comportado a la altura, entonces finalmente lo que estamos viendo es un espectáculo. Él acomodó para que la democracia pueda funcionar finalmente. Que faltaba que hicieran por audiolibro la acusación. Y además después vamos a estar con la cadena nacional esperando que llegue el diputado Jackson a las 0 horas a presentarse a la Cámara de Diputados. Entonces, habló el diputado Jackson, porque recién escuchábamos a Jaime Mañalich que decía que su cuarentena no termina a las 12 de la noche, que termina mañana a las 8 de la noche. Habló el diputado Jackson. ¿Qué fue lo que dijo? Atención. Esta acusación constitucional se trata de poder terminar con la impunidad de un presidente que ha puesto una y otra vez los intereses personales y económicos por sobre los del país y también los del medio ambiente. Se trata de terminar con la impunidad de un presidente imputado hoy día por la justicia ante los eventuales delitos de cohecho y también de negociación incompatible. Esta acusación no se trata ni de mi cuarentena ni del tiempo que tome el debate, sino de los potentes argumentos que existen hoy día para que esta acusación constitucional
avance y creemos que es de una responsabilidad democrática por parte de la Cámara de Diputados que esto ocurra. Por mi parte, me hice 2 exámenes PCR, ambos salieron negativos, he seguido todas las directrices de la autoridad sanitaria y hoy cumplo mi último día de cuarentena, por lo que estoy totalmente disponible a cumplir mi labor parlamentaria cuando esta cuarentena finalice. Ya, entonces lo que dice el diputado Jackson es que se hizo 2 exámenes PCR, ambos negativos, uno que fue realizado incluso por la Seremi, y además agrega que funcionarios de la Seremi de Salud, según la directriz oficial de la Subsecretaría de Salud, que viene del 27 de octubre, le dijeron que hoy lunes 8 del 11 era el último día de su cuarentena. O sea, estaría llegando a votar finalmente. Ahora yo quiero decir algo respecto a lo que estaba diciendo el diputado Jackson, que me parece súper relevante. Aquí nosotros deberíamos estar hablando del fondo de la acusación constitucional, más allá de la extensión de ¿cómo se llama?, los argumentos de Jaime Naranjo, o si cumple o no cumple Yo creo que aquí lo de fondo es lo que se está discutiendo en este minuto en la Cámara de Diputados. Cuestión que yo creo que ni siquiera el presidente de la República lo tiene tan preocupado. Yo creo que el presidente de la República lo tiene preocupado otras cosas. Yo creo que no está tan preocupado con esta acusación constitucional. Yo creo que la arista penal es lo que lo tiene más preocupado hoy día a Sebastián Piñera. Y las acusaciones que se le van a empezar a acumular desde el 12 de marzo del 2022 para adelante. Y hoy día tiene a un grupo de abogados, por lo que yo entiendo, que están más preocupados de ese tema que de la acusación constitucional que se está discutiendo hoy día. ¿En serio? ¿Tú crees que no le preocupa nada este tema? Yo creo que le preocupa lo otro porque además tiene que ver también con cómo se le va a perseguir internacionalmente a Sebastián Piñera a partir del 12 de marzo del 2022. En temas judiciales, en temas penales, por violaciones de los derechos humanos, son muy graves las acusaciones que va a recibir. Y además con un candidato presidencial que eventualmente va a ser presidente de la República, todavía no lo sabemos, pero que ha dicho, está avisado Sebastián Piñera. Va a ser también una suerte como de pautas de gobierno el perseguir penalmente al que va a ser expresidente en esa época. Y ya con la figura de expresidente después del 12 de marzo o antes, si que así lo determina el Congreso, ¿le es más sencillo a la justicia encontrar o juzgar a Sebastián? Yo tengo entendido que todavía tienen fuero después de que dejan de ser presidentes, pero eventualmente va a ser mucho, o sea, las querellas van a llover. Allá hay querellas al día de hoy, pero las querellas incluso internacionales van a llover. Hoy día hay una querella presentada que instruye la fiscal Peribanchi. La misma que está investigando. La fiscal regional de Valparaíso, claro, por delitos de lesa humanidad. Esa investigación se está desarrollando, está desformalizada. Ya declaró el presidente Piñera y declararon todos los exministros del Interior y no sé si el ministro en ejercicio, porque no corresponde por el periodo, pero los ministros del Interior en la época en que se cometieron los atropellos a los derechos humanos ya declararon y esa investigación está en curso. También hay una presentación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el juez Baltasar Garzón y otros organismos internacionales de derechos humanos no gubernamentales ante la Corte Penal Internacional. En La Haya. Ahora, ambas investigaciones son muy largas. En general, si los estándares penales nacionales son bastante exigentes, con mayor razón los de la Corte Penal Internacional, yo veo difícil que veamos luz respecto de esas resoluciones. Sí, me parece importante que esa acusación constitucional sobre violación a los derechos humanos se hizo en Chile y se votó y se rechazó por 4 votos de parlamentarios opositores. Y era una acusación que tenía como fundamento nada más y nada menos que el pronunciamiento de 4 organizaciones de derechos humanos internacionales, entre ellos el Sistema Internacional de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, entre Human Rights Watch. Recuerden lo que ocurrió. Y después de que se rechazó esa acusación constitucional, y esto es lo grave que ocurrió, porque aquí también hay que hacerse responsable políticamente de lo que hacen los parlamentarios, se siguieron presentando todavía más querellas por violaciones a los derechos humanos, lesiones oculares, etcétera, que antes de que se presentara la acusación constitucional. O sea, producto del rechazo de esa acusación constitucional, se siguieron cometiendo violaciones a los derechos humanos en Chile. Entonces, hoy día está un poco devaluado el valor de los derechos humanos, producto que se ha tratado de instalar un concepto del orden como si fuera el bien superior. Pero no hay orden sin derechos humanos. O sea, eso tengámoslo claro. En barbarie, cuando no se hacen valer los derechos básicos, no solo de propiedad, sino que también los humanos respecto del Estado, no hay orden.
Y mucho menos paz. Exacto. Y mucho menos paz. Y lo que se está evaluando hoy día, entonces, es una responsabilidad política, no por violación a los derechos humanos, sino que por un conflicto de interés manifiesto, por presunto cohecho del presidente de la República, en una materia que lesiona el patrimonio ambiental de la nación. Entonces, es de tal relevancia, puede haber o no haber evidencia suficiente para que se juzgue en virtud de a favor o no de esto. Pero el argumento de la inestabilidad es el que a mí menos me gusta, por lo menos.